Hola, sí. Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Sí, doctor. Rodrigo Duré te saluda. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Rodrigo? Sí, doctor. Te queríamos consultar en referencia a tu decisión de liberar a este procesado, a este señor que su caso fue conocido, muy conocido en las últimas horas, que presuntamente hurtó pomelos en una casa y en primera instancia se había resuelto su prisión. Sin embargo, ahora usted, magistrado, ha revocado esta prisión preventiva y otorgó libertad ambulatoria. ¿Nos puede comentar en qué se basó esta nueva decisión? Bueno, en realidad lo de los pomelos es una cuestión, es un estigma que se le dio al caso, que cualquiera puede alegar, por supuesto, como estrategia de defensa. Sin embargo, lo que se analizó en un comienzo en atención permanente, porque fue el juzgado de atención permanente el que dictó la prisión preventiva, es el hurto agravado por la vía del escalamiento a un domicilio particular y en grado de tentativa de objetos de valores, objetos muebles de valores. Eso es el relato fáctico, ¿verdad? Sucedió en mayo. En mayo se le dicta la prisión preventiva, vuelvo a reiterar, por parte del juzgado de atención permanente. En junio, no habiendo apelado la defensa técnica, la prisión preventiva, en junio se plantea revisión ante mi juzgado. En ese momento el planteamiento de la defensa era un planteamiento endeble, que no se sostenía en el tiempo al efecto de dar una medida cautelar menos gravosa. Hoy por hoy, lo que el juzgado hizo fue, en base a otro pedido de revisión de medidas cautelares, el juzgado señaló audiencia y no ingresó a analizar ningún tipo de prueba, ni el valor de las cosas muebles objeto de la tentativa, ni hacer ningún tipo de valoración probatoria, porque no hay motivo ni objeto de ponderación en esta etapa, la valoración probatoria. Simplemente se ciñe al tema de las medidas cautelares, ni siquiera a un hipotético incidente de cambio de calificación, porque la audiencia de hoy no giraba en torno a ella. Entonces, sin entrar en la controversia, Rodrigo, de si el objeto es bagatelario o no, si se trata de un limón, de una pera, de una tele, de un cortacésped o lo que sea, simplemente se circunscribió a analizar si la prisión era el método de sujeción al proceso a esta altura del tiempo hablo. En este sentido tenemos que en la audiencia se ha consultado a la Fiscalía hacia la fecha de hoy, luego de casi 2 meses del hecho. ¿Se ha aportado algún elemento de convicción que siga sosteniendo o haciendo mérito de la medida cautelar? ¿Me seguís, Rodrigo? Sí, señor, te estamos escuchando. Sí. Si había un mérito de que hacía mérito, digamos, si había algún elemento que hacía mérito aún de la medida cautelar de prisión preventiva, inicialmente solicitada por la Fiscalía, a la cual la fiscal respondió que ella se mantiene en los elementos prima facie que habían dado pie a la imputación y a la modalidad utilizada por el imputado. Esa no es una respuesta que satisface al juzgado, y ella se ratifica y deja a criterio del juzgado la aplicación de una medida cautelar menos gravosa o no. En ese sentido, el juzgado observa que la Fiscalía no argumentó una evolución en la investigación sobre sus elementos de convicción, que prima facie sostenían en aquel momento la prisión preventiva. Por ello, tratándose de un hecho de flagrancia, Rodrigo, y ahí va la parte importante, y habiendo transcurrido 2 meses del ilícito y 1 mes de la última revisión de la medida cautelar, sin que ya a esta altura se justifique la prisión, puesto que ya el pedido de la defensa
es atendible tomando en consideración de que no se puede cargar al procesado con una prisión preventiva en pro o en favor de diligencias aún pendientes, tratándose de un hecho de flagrancia que no merita más de 2 meses de investigación. Este último punto diluye, Rodrigo, el peligro de obstrucción a un acto concreto de la investigación. En la audiencia realizada hoy se pregunta qué acto concreto de investigación es el que aún faltaría y el que digamos, a pedir a su obstrucción. Sin embargo, esa respuesta no satisfizo al juzgado, de hecho no fue concreta, motivo por el cual en un hecho de flagrancia, reitero, porque están los hechos punibles que no son en flagrante comisión de delitos y ameritan un tiempo más prolongado de investigación y una medida cautelar como la prisión. Sin embargo, en este hecho se diluye el peligro de obstrucción a ese acto de investigación, el cual ni siquiera es concreto, motivo por el cual dictamos una menos gravosa. No se le desvincula del caso. Ajá. Sí. Doctor, según tu parecer, ¿de dónde viene esta confusión, digamos? La prensa informó mal, ahora pues hay mucha gente que está ya predispuesta contra el Poder Judicial, contra los políticos, ¿verdad? ¿De dónde vino esta confusión? Porque yo sé los antecedentes de este señor también, y mucha gente seguramente no está muy informado, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me causaría mucho temor que una persona ingrese a mi casa, ¿verdad? No sabemos con qué intención. Yo tengo ahí mi esposa, está mi mamá, están mis hijos. Correcto. De repente lo que salió en la prensa, pues, trató de robar pomelos, ¿verdad? Pero hay mucho más detrás seguramente. Tal vez, y esa tarea, tal vez sí, pero esa tarea es la del Ministerio Público, Rodrigo. Y si a la fecha de la audiencia de revisión de medidas cautelares no me sabe responder el acto concreto que estaría obstruyendo, yo tengo la obligación y el deber de decir que se diluyó, de concluir, mejor dicho, el peligro de obstrucción. Porque no existe un acto concreto que ya a la fecha de hoy, en un hecho de flagrancia, vuelvo a reiterar, pueda ser determinado. ¿Me entiendes? A lo que voy, Rodrigo. Sí, y además, esto es importante, además, al ser un hecho de flagrancia, no se le puede cargar sine die, como se dice, no se le puede cargar por el fin de los tiempos o por los 6 meses que dura la etapa preparatoria al procesado a que esté privado de su libertad, porque, digamos, se acomoda el tiempo para hacer las diligencias en un hecho de flagrancia, vuelvo a reiterar. Uh-huh. La premura es la premisa mayor. Por ello, te hago esta acotación, que hay discusiones en el ámbito del anteproyecto del Código Procesal Penal que giran en torno a una modificación de los plazos para acusar en hechos de flagrancia. Ajá. 2 meses es tolerable, más de 2 no. Por eso aplico una medida menos gravosa. Él incumple esta medida menos gravosa y efectivamente en ese caso va nuevamente a prisión. Así es. Entiendo. Muy bien. Doctor, ¿podemos hablar de otro tema? ¿Cómo? ¿Podemos hablar de otro tema? ¿Tienes tiempo? Y mira, tiempo es lo que me falta, porque estoy firmando todavía. Cortito, 1 minuto. Sí. ¿Cómo está el tema del diputado Cuevas? ¿Eso está siempre a tu cargo? Está a mi cargo, pero desconozco actualmente porque el expediente está en el Tribunal de Alzada. Sí. ¿Habías dispuesto la prisión preventiva del diputado? Sí, eso hace tiempo, sí. Ajá. Y en ese, para recordarnos más, porque nos parece muy importante, porque yo desde aquí, me recuerdo cuando salió esa decisión de tu juzgado, había valorado, porque nos quejamos mucho de que la justicia no actúa con firmeza en casos de presunta corrupción política. Y esa tu decisión a nosotros nos gustó mucho, nos agradó mucho, una muestra de valentía también, y te digo ahora así también en persona, porque hablamos con mi compañera la vez pasada y me dijo, ¿por qué nosotros le vamos a agradecer a un funcionario que hace su trabajo? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados en Paraguay a que el funcionario haga su trabajo.
E independientemente de nuestras posiciones, ¿verdad? Somos ciudadanos, ¿verdad? Independientemente de que somos periodistas. ¿Y en qué te habías basado? O sea, la pregunta es, ¿habías encontrado en esa presentación de la Fiscalía elementos válidos para decretar su prisión? Mira, sin ahondar mucho ya, ¿verdad? Porque como esa es una cuestión, digamos, sobresabida, por supuesto, al dictar prisión preventiva, el juzgado consideró que se reunían los presupuestos. Ajá. ¿El diputado te había denunciado ante el jurado? ¿Cómo? ¿El diputado te había denunciado ante el jurado de enjuiciamiento? Y dicen que sí, ¿verdad? Es lo que yo leí en los medios. Ajá. Bueno, doctor, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Chao, chao. El doctor John Paul López, que lleva estos dos casos, ¿verdad?